El sol de Georgia caía con fuerza sobre el estacionamiento del Hospital General de Atlanta cuando Terrence Williams bajó de su viejo Toyota Camry del año 2008. El auto tenía más de 200,000 millas y hacía un ruido extraño cada vez que giraba a la izquierda. Pero Terrence lo amaba porque había sido el primer auto que compró con su propio dinero. Cerró la puerta con cuidado, como siempre hacía, y caminó hacia la entrada de empleados con su uniforme azul, perfectamente planchado. Terrence tenía 36 años, piel oscura como el café sin leche, y manos grandes y fuertes, que habían conocido el trabajo duro desde que era un niño pequeño en los campos de algodón de su abuelo. Su padre había sido mecánico, su madre enfermera, y él había heredado algo de ambos: a la habilidad de arreglar cosas y el deseo de ayudar a las personas. Pero la vida no siempre nos deja seguir nuestros sueños de la manera que queremos. Cuando tenía 19 años, Terrence había comenzado a estudiar ingeniería biomédica en la Universidad Estatal de Georgia. Era brillante, sus profesores lo decían, y tenía un futuro prometedor. Pero en su segundo año, su madre sufrió un derrame cerebral que la dejó paralizada del lado izquierdo. Su padre ya había muerto años antes, en un accidente de trabajo, y Terrence era el único hijo. No había nadie más que pudiera cuidar de ella. Así que dejó la universidad y tomó el primer trabajo que encontró: técnico de mantenimiento en el Hospital General de Atlanta. Limpiaba pisos, arreglaba equipos rotos, cambiaba bombillas y reparaba tubería. No era el trabajo de sus sueños, pero pagaba las cuentas y le permitía estar cerca de su madre, que vivía en una casa pequeña a solo 10 minutos del hospital. 15 años después, Terrence seguía en el mismo trabajo. Su madre había muerto hace 5 años, pero para entonces él ya se había acostumbrado a su vida. Se había casado con una mujer maravillosa llamada Denise, que trabajaba como maestra de 3er grado en una escuela pública. Tenían una hija de 7 años llamada Amaya, que tenía los ojos brillantes de su madre y la curiosidad infinita de su padre. Pero Terrence nunca había dejado de soñar. Cada noche, después de cenar con su familia y leerle un cuento a Amaya, Terrence bajaba al garage que había convertido en un pequeño laboratorio. Allí, rodeado de cables, circuitos, soldadores y computadoras viejas que había rescatado de la basura del hospital, trabajaba en su invención secreta. Todo había comenzado 3 años antes, cuando un paciente murió en el hospital porque nadie detectó su arritmia cardíaca a tiempo. Terrence había estado limpiando el pasillo cuando escuchó los gritos de las enfermeras y el sonido del código azul. Vio cómo los doctores corrían, cómo trataban de salvar al hombre y cómo al final tuvieron que darse por vencidos. El paciente se llamaba Robert Thompson. Tenía 52 años, 3 hijos y un nieto recién nacido que nunca conocerían. Esa noche, Terrence no pudo dormir. Seguía pensando en Robert Thompson y en todos los pacientes que morían cada año porque sus problemas cardíacos no se detectaban a tiempo. Los monitores del hospital eran grandes, costosos y complicados. Solo los pacientes que ya estaban enfermos los usaban. Pero millones de personas caminaban por el mundo sin saber que sus corazones tenían problema, y muchos de ellos morirían antes de que alguien pudiera ayudarlos. Terrence pensó que debía haber una mejor manera, una forma simple, barata y fácil de detectar problemas del corazón antes de que fuera demasiado tarde. Y así comenzó a trabajar en su idea. Durante 3 años, Terrence estudió todo lo que pudo sobre cardiología y electrónica. Leyó libros médicos que sacaba de la biblioteca pública, vio videos educativos en YouTube y usó su acceso al hospital para observar cómo funcionaban los equipos de diagnóstico cardíaco. También hablaba con las enfermeras, que le explicaban cosas que los libros no decían, y a veces incluso con los doctores más amables, que respondían sus preguntas, sin saber por qué un hombre de mantenimiento estaba tan interesado en electrocardiogramas lentamente.
Con mucha paciencia y muchos fracasos, Terence construyó su dispositivo. Era del tamaño de una caja de fósforos, con un pequeño sensor que se conectaba al pecho del paciente y enviaba información a cualquier teléfono inteligente a través de Bluetooth. El teléfono corría una aplicación que Terence había programado él mismo, usando todo lo que había aprendido sobre algoritmos de detección cardíaca. La aplicación analizaba los datos del sensor y podía detectar arritmias con una precisión del 97%. Mejor que muchos equipos de hospital que costaban miles de dólares. El dispositivo completo costaba menos de $50 para fabricar. Terence lo había probado en sí mismo, en Denise, en algunos vecinos que confiaban en él. Y los resultados eran increíbles. Sabía que tenía algo importante entre las manos, algo que podía salvar miles de vidas. Pero también sabía que nadie iba a escuchar a un hombre negro sin título universitario que trabajaba limpiando pisos. O eso pensaba hasta esa noche de marzo. Eran las 11 de la noche y Terence estaba haciendo su ronda de mantenimiento en el ala de cardiología. El hospital estaba tranquilo a esa hora, con las luces bajas y los pasillos casi vacíos. A Terence le gustaba trabajar el turno de noche porque le daba tiempo para pensar. Y a veces, cuando nadie lo veía, podía revisar sus notas y diagramas en los momentos de descanso. Esa noche, Terence se había sentado en un banco cerca de la estación de enfermeras para comer su sándwich de medianoche. Mientras comía, había sacado sus papeles para revisar un problema que había encontrado en el algoritmo de detección. Estaba tan concentrado que no escuchó los pasos que se acercaban. El doctor Harold Preston apareció de la nada y le arrancó los papeles de las manos. Harold Preston era el jefe del departamento de cardiología, uno de los doctores más famosos del hospital y, según muchos, uno de los más desagradables. Tenía 60 años. Cabello gris perfectamente peinado, y una actitud que dejaba claro que consideraba a cualquier persona sin un título de medicina como inferior. Era el tipo de hombre que nunca decía por favor ni gracias, que trataba a las enfermeras como sirvientes, y que miraba a los trabajadores de mantenimiento como si fueran invisibles. Terence había tenido pocos encuentros con el Dr. Preston en sus 15 años de trabajo, y todos habían sido desagradables. Una vez, Preston lo había gritado por tardar 5 minutos en arreglar una luz en su oficina. Otra vez, lo había acusado falsamente de robar un estetoscopio que resultó estar debajo de su propio escritorio. Terence había aprendido a mantenerse lejos de ese hombre tanto como fuera posible. Pero esa noche, la distancia no fue suficiente. El Dr. Preston miró los diagramas con los ojos entrecerrados. Terence se levantó rápidamente, tratando de recuperar sus papeles, pero Preston levantó la mano para detenerlo. «Espera un momento», dijo Preston con una voz que pretendía ser amable pero que sonaba falsa. «¿Qué es esto que tienes aquí?» «No es nada, doctor», dijo Terence, extendiendo la mano. «Solo algunos dibujos». «Cosas». Preston ignoró su mano y siguió mirando los papeles. Terence vio cómo sus ojos se movían de un diagrama a otro, cómo su expresión cambiaba de curiosidad a sorpresa, y luego a algo más oscuro, algo que Terence no pudo identificar en ese momento, pero que después reconocería como codicia. «Esto parece un dispositivo de diagnóstico cardíaco», dijo Preston finalmente, todavía sin devolver los papeles. «¿De dónde sacaste esto?» «Lo diseñé yo», dijo Terence, sintiendo una mezcla de orgullo y nerviosismo. «He estado trabajando en él por algunos años». Preston lo miró como si acabara de decirle que había viajado a la luna en bicicleta. «¿Tú diseñaste esto? ¿El hombre de mantenimiento?» «Sí, señor». Preston se rió, pero no era una risa amable. Era el tipo de risa que la gente usa cuando quiere hacerte sentir pequeño. «Mira, no sé de dónde copiaste esto, pero estos diagramas muestran algo bastante sofisticado. No hay manera de que alguien sin entrenamiento médico o de ingeniería
pudiera crear algo así. Terence sintió el calor subir a su rostro, pero mantuvo la voz tranquila. Con todo respeto, doctor, yo lo diseñé. Puedo explicarle cómo funciona cada parte si quiere. Preston lo miró por un largo momento, y Terence vio algo cambiar en sus ojos. Era como si un interruptor se hubiera encendido dentro de su cabeza. De repente, su actitud cambió completamente. La sonrisa despectiva se convirtió en algo más amigable, aunque Terence podía ver que era tan falsa como un billete de $3. ¿Sabes qué?, dijo Preston, poniendo una mano en el hombro de Terence, de manera que pretendía ser paternal. Tal vez te he juzgado mal. Esto es realmente impresionante. ¿Has pensado en desarrollarlo comercialmente? Sí, señor, dijo Terence, sorprendido por el cambio repentino. Pero no sé por dónde empezar. No tengo contactos en la industria médica ni dinero para patentes. Bueno, resulta que yo tengo ambas cosas, dijo Preston, todavía sonriendo. Conozco gente en la FDA, en compañías de tecnología médica, inversores. Podría ayudarte a convertir esto en un producto real. Claro, necesitarías a alguien con credenciales médicas para que te tomen en serio. Las compañías no van a escuchar a bueno, ya sabes, a alguien sin título. Terence sabía exactamente lo que Preston había querido decir, pero no dijo. Las compañías no iban a escuchar a un hombre negro sin educación formal. Era la misma historia que había escuchado toda su vida. Las mismas puertas cerradas que había encontrado cada vez que intentaba avanzar, pero aquí estaba un doctor famoso, el jefe de cardiología, ofreciéndose a ayudarlo. Tal vez, pensó Terence, esta era su oportunidad. Tal vez finalmente alguien importante veía su potencial y quería ayudarlo a realizar su sueño. Eso sería increíble, doctor, dijo Terence, sintiendo una chispa de esperanza. No sabe cuánto significaría para mí. Por supuesto, dijo Preston, dándole palmaditas en el hombro. Ven a mi oficina mañana a las 6 de la tarde, después de mi última consulta. Hablaremos de los detalles y veremos cómo podemos trabajar juntos. Preston finalmente le devolvió los papeles a Terence, pero el hombre de mantenimiento notó algo. Preston había tenido los diagramas en sus manos por varios minutos, y durante parte de ese tiempo, su teléfono había estado apuntando hacia ellos. ¿Había tomado fotos? Terence no estaba seguro, y en su emoción, decidió ignorar la sospecha. Gracias, doctor, dijo Terence, guardando sus papeles. Estaré ahí a las 6. Preston asintió y se alejó por el pasillo, silbando una melodía alegre. Terence lo vio desaparecer en la esquina y sintió una mezcla de emociones, esperanza, emoción, pero también un pequeño nudo de preocupación en el estómago que no podía explicar cuando llegó a casa esa noche. Denise estaba despierta esperándolo, como hacía siempre. Ella trabajaba temprano, pero nunca se dormía hasta que Terence llegaba a casa seguro. Era uno de los muchos gestos pequeños que le recordaban por qué la amaba tanto. ¿Cómo estuvo tu noche?, preguntó ella mientras Terence se quitaba los zapatos. Interesante, dijo él, sentándose a su lado en el sofá. Muy interesante. Le contó todo sobre el encuentro con el Dr. Preston, sobre cómo había visto sus diagramas y cómo había ofrecido ayudarlo. Los ojos de Denise se iluminaron cuando escuchó sobre la oportunidad, pero Terence también notó un destello de cautela en su mirada. Eso suena maravilloso, cariño, dijo ella, tomando su mano. Pero ten cuidado. No conoces a ese hombre, y desde lo que me has contado no parece el tipo de persona que ayuda a otros sin esperar algo a cambio. Lo sé, dijo Terence, apretando su mano.
pero tal vez estoy siendo injusto con él. Tal vez solo tiene mala reputación. Y en realidad es diferente cuando lo conoces mejor. Denise no dijo nada, pero su silencio hablaba más fuerte que las palabras. Ella había crecido en el mismo mundo que Terence, había enfrentado los mismos prejuicios, y sabía que, cuando algo parecía demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo era. «Só promete-me que você vai ser cuidadoso», dijo finalmente, «y que no vas a firmar nada sin que un abogado lo revise primero». «Te lo prometo», dijo Terence, besándola en la frente esa noche, mientras Denise dormía a su lado. Terence se quedó despierto mirando el techo. Pensó en su padre, que había trabajado toda su vida arreglando los autos de otras personas y nunca tuvo la oportunidad de hacer algo grande. Pensó en su madre, que había cuidado a pacientes en el hospital durante 30 años, sin que nadie reconociera su dedicación. Pensó en todos los hombres y mujeres negros a lo largo de la historia que habían inventado cosas increíbles, solo para ver cómo otros tomaban el crédito. No iba a dejar que eso le pasara. Él iba a ser inteligente, iba a ser cuidadoso, y sobre todo, iba a proteger su trabajo. Antes de dormir, Terence tomó una decisión. Sacó su teléfono y tomó fotos de todos sus diagramas, notas y cálculos. Luego los envió por correo electrónico a su hermano mayor, Jerome, que vivía en Chicago, con una nota explicando lo que había estado haciendo durante los últimos 3 años. También envió copias a Denise y a su mejor amigo, Marcus, que era abogado de inmigración y probablemente no sabía nada sobre patentes, pero al menos era una persona más, que tendría evidencia. Era una precaución simple, tal vez innecesaria, pero algo en su interior le decía que la iba a necesitar en los días siguientes. Terence trabajó con más energía que nunca. Terminó de arreglar un problema persistente en el sistema de aire acondicionado del 3er piso. Recibió elogios de su supervisor por su eficiencia, y pasó cada momento libre pensando en la reunión con el Dr. Preston. Cuando finalmente llegó el día de la reunión, Terence se puso su mejor camisa, se aseguró de que sus zapatos estuvieran brillantes, y caminó hacia la oficina del Dr. Preston con una carpeta llena de documentos adicionales a más diagramas, datos de las pruebas que había hecho, y una lista de todas las formas en que su dispositivo podía salvar vidas. En la secretaria del Dr. Preston, una mujer mayor, con gafas de lectura y una expresión permanentemente aburrida, lo miró de arriba a abajo cuando llegó. «¿Tiene cita?», preguntó ella, aunque era obvio que sabía exactamente quién era él. «Sí, señora. El Dr. Preston me dijo que viniera a las 6. La secretaria lo hizo esperar 45 minutos. Terence se sentó en la silla más incómoda de la sala de espera, viendo cómo doctores y enfermeras entraban y salían de otras oficinas, ninguno de ellos prestándole la menor atención. Estaba acostumbrado a ser invisible, pero esa noche la espera le pesaba más de lo normal. Finalmente, la secretaria le dijo que podía entrar en la oficina del Dr. Preston. Era exactamente lo que Terence había esperado, grande, lujosa, con diplomas y premios cubriendo cada pared. Había fotos de Preston con políticos, celebridades y otros doctores famosos. Todo en esa oficina estaba diseñado para impresionar, para recordarle al visitante que estaba en presencia de alguien importante. Preston estaba sentado detrás de un escritorio enorme de caoba, hablando por teléfono. Le hizo un gesto a Terence para que se sentara y siguió hablando por otros 10 minutos sobre algo relacionado con una conferencia en Miami. Terence esperó pacientemente con su carpeta sobre las rodillas, cuando Preston finalmente colgó. Miró a Terence con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Terence, gracias por venir», dijo, como si no lo hubiera hecho esperar casi 1 hora. «He estado pensando mucho en tu pequeño proyecto, y creo que tengo buenas noticias». «¿De verdad?», dijo Terence, sintiendo la esperanza crecer en su pecho. Sí, dijo Preston,
juntando las manos sobre el escritorio. He hablado con algunos contactos en una compañía de tecnología médica llamada MedTech Solutions. Están muy interesados en el concepto. Pero, como te dije, necesitan que alguien con credenciales presente la idea. Alguien como yo. Por supuesto, dijo Terence, aunque algo en la forma en que Preston había dicho esas palabras le hizo sentir incómodo. Preston sacó un documento de un cajón y lo deslizó hacia Terence. Esto es solo una formalidad, un acuerdo de colaboración que dice que trabajaremos juntos en el proyecto. Yo seré el representante oficial ante las compañías y la FDA, y tú serás mi asistente técnico. Dividiremos las ganancias 50-50. Terence tomó el documento y comenzó a leerlo. Las palabras legales eran complicadas, llenas de términos que no entendía completamente, pero algunas frases saltaron a sus ojos en sesión completa de derechos de propiedad intelectual. Representación exclusiva, inventor designado Harold Preston. El documento no lo hacía socio, lo hacía invisible. Dr. Preston dijo Terence, tratando de mantener la voz calmada. Esto dice que usted sería el inventor del dispositivo. No dice nada sobre mí. Preston se reclinó en su silla, su sonrisa volviéndose más fría. Terence, seamos realistas aquí. Tú no tienes título, no tienes credenciales, no tienes nada. Si vas a cualquier compañía con esta idea, ¿sabes qué van a hacer? Se van a reír de ti y te van a echar a la calle. Pero si yo presento la idea, con mi nombre y mi reputación, la van a tomar en serio. Te estoy haciendo un favor. Un favor sería reconocer mi trabajo, dijo Terence, sintiendo cómo la esperanza se convertía en algo más oscuro en su pecho. Este documento me quita todo. Te da el 50% de las ganancias, dijo Preston. Como si eso lo explicara todo. Sin mí no tienes nada. Con mí tienes la mitad de millones de dólares. Es simple matemática. Terence se puso de pie, dejando el documento sobre el escritorio. Necesito tiempo para pensarlo. La expresión de Preston cambió inmediatamente. La máscara de amabilidad cayó, revelando algo frío y cruel debajo. No tienes mucho tiempo, Terence. MedTech Solutions quiere una respuesta para el viernes. Si no firmas, encontraré otra manera de hacer esto sin ti. Terence lo miró por un largo momento, viendo finalmente al hombre que realmente era. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que tengo tus diagramas fotografiados en mi teléfono, dijo Preston sin una pizca de vergüenza. Tengo ingenieros que pueden construir un prototipo basándose en esas fotos, y tengo abogados que pueden demostrar que tú, un simple hombre de mantenimiento sin educación, no podría haber inventado algo así. Sería mi palabra contra la tuya. Y adivina quién va a ganar esa batalla. Terence sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Había sido tan ingenuo, tan estúpido. Había dejado que su deseo de ser reconocido nublara su juicio. Y ahora, este hombre estaba amenazando con robarle todo. Piénsalo bien, dijo Preston, volviendo a su teléfono como si Terence ya no existiera. Tienes hasta el viernes. Mi secretaria te dará una copia del contrato. Terence salió de esa oficina sintiéndose más pequeño de lo que se había sentido en años. Caminó por los pasillos del hospital que había limpiado durante 15 años, viendo los mismos pisos, las mismas paredes, las mismas luces que había arreglado cientos de veces. Todo le parecía diferente ahora, más gris, más frío. Cuando llegó a su auto, se sentó en el asiento del conductor y no pudo moverse por 10 minutos. Solo se quedó ahí, mirando a través del parabrisas, tratando de procesar lo que acababa de pasar. El sueño de toda su vida estaba a punto de ser robado por un hombre que lo veía como nada más que un obstáculo. Y lo peor era que Preston probablemente tenía razón. Si iba a la policía, si intentaba demandar, ¿quién le iba a creer? Él era un hombre negro sin título,
trabajando como conserje. Preston era un cardiólogo famoso, con décadas de reputación. El mundo no era justo. Terence lo había sabido toda su vida, pero nunca le había dolido tanto como en ese momento cuando finalmente llegó a casa. Denise supo inmediatamente que algo estaba mal. Lo conocía demasiado bien. Había pasado demasiados años a su lado. No tuvo que preguntar. Solo lo abrazó y dejó que él le contara todo cuando estuviera listo en esa noche. Sentados en el sofá de su pequeña casa, Terence le contó a Denise cada detalle de la reunión. Ella escuchó sin interrumpir, su rostro pasando de la preocupación a la indignación y finalmente a algo que Terence reconoció como determinación. «Ese hombre no va a robarte nada», dijo ella cuando él terminó. «No, si yo puedo evitarlo». «No sé qué podemos hacer», dijo Terence, sintiendo el peso de la derrota. «Él tiene poder, tiene dinero, tiene conexiones. Nosotros no tenemos nada». Denise tomó su rostro entre sus manos y lo obligó a mirarla. «Tenemos algo que él nunca tendrá, Terence. Tenemos la verdad. Y tenemos tu cerebro, que fue lo suficientemente brillante para crear ese dispositivo en primer lugar. Si pudiste inventar algo que él quiere robar, puedes encontrar una manera de protegerlo». Terence la miró, viendo el fuego en sus ojos, y sintió algo cambiar dentro de él. Ella tenía razón. Él no era una víctima indefensa, era un inventor, un solucionador de problemas. Había pasado toda su vida encontrando maneras de arreglar cosas que otros decían que no podían arreglarse. Esta era solo otra cosa que necesitaba arreglar. «Tienes razón», dijo finalmente, sintiendo una chispa de esperanza volver a encenderse. «Tienes toda la razón. No sabía cómo iba a hacerlo todavía, pero iba a encontrar una manera». Preston había cometido un error al subestimarlo, y Terence iba a hacer que lo pagara. A los días siguientes fueron una mezcla de trabajo normal y planificación secreta para Terence. Iba al hospital, limpiaba los pisos, arreglaba las cosas que necesitaban arreglo, y actuaba como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, su mente trabajaba sin descanso, buscando una salida, una manera de proteger lo que era suyo. Lo primero que hizo fue hablar con su amigo Marcus, el abogado de inmigración. Marcus no sabía nada sobre patentes ni propiedad intelectual, pero conocía a alguien que sí, su prima Sandra, que trabajaba en un bufete de abogados en el centro de Atlanta. Sandra no era rica ni famosa, pero era inteligente y conocía las leyes de Terence y Denise. Fueron a verla un martes por la noche, después de que Amaya se durmiera. La oficina de Sandra estaba en un edificio viejo cerca de la estación de autobuses. Nada que ver con las oficinas lujosas de los abogados de televisión. Pero Sandra lo recibió con una sonrisa cálida y les ofreció café mientras escuchaba la historia de Terence. Cuando él terminó de hablar, Sandra se quedó en silencio por un momento, procesando todo lo que había escuchado. Luego tomó un largo sorbo de su café y dejó la taza sobre el escritorio. «La buena noticia es que tienes evidencia», dijo ella. «Los correos electrónicos que enviaste a tu hermano, a Denise y a Marcus tienen fecha. Eso prueba que estabas trabajando en el dispositivo antes de hablar con Preston. Las fotos en tu teléfono también tienen fecha, y las facturas de los componentes que compraste están a tu nombre». «¿Y la mala noticia?», preguntó Denise, que ya sabía que siempre había una mala noticia. «La mala noticia es que Preston tiene recursos que ustedes no tienen. Puede contratar abogados caros, puede pagar expertos que digan lo que él quiere que digan. Puede alargar el proceso legal durante años hasta que ustedes se queden sin dinero. Y mientras tanto, puede presentar la patente a su nombre y empezar a ganar millones». Terence sintió el peso familiar de la injusticia sobre sus hombros. «Entonces, ¿no hay nada que podamos hacer?». Sandra sonrió, una sonrisa pequeña pero llena de determinación. «No, dije que él tiene recursos, pero ustedes tienen algo que él no tiene: la verdad y el conocimiento técnico. Preston puede robar tus diagramas,
pero no puede robar lo que tienes en la cabeza. No puede robar los 3 años de trabajo, las pruebas, los errores, las soluciones que encontraste. Eso es tuyo y solo tuyo. ¿Cómo nos ayuda eso?, preguntó Terence. Vamos a jugar el juego largo, dijo Sandra, inclinándose hacia adelante. Primero, necesito que documentes todo lo que puedas sobre tu proceso de invención. Quiero fotos, videos, correos electrónicos, mensajes de texto, facturas, cualquier cosa que pruebe que trabajaste en esto durante años. Segundo, necesito que me expliques exactamente cómo funciona tu dispositivo, cada detalle técnico, para que pueda encontrar un experto que testifique a tu favor si es necesario. Y tercero, preguntó Denise. Sandra la miró con una expresión que Terence no pudo descifrar completamente. Tercero, vamos a esperar. Preston va a cometer errores porque es arrogante y porque no entiende realmente lo que robó. Y cuando cometa esos errores, vamos a estar listos. Esa noche, Terence y Denise volvieron a casa con una mezcla de esperanza y preocupación. Sandra les había dado un plan, pero el plan requería paciencia. Y la paciencia era difícil cuando alguien estaba robándote frente a tus propios ojos. El viernes llegó más rápido de lo que Terence hubiera querido. Preston lo encontró en el pasillo del 3er piso, donde Terence estaba arreglando una ventana que no cerraba bien. ¿Ya tomaste una decisión?, preguntó Preston, con esa sonrisa falsa que Terence había aprendido a odiar. No voy a firmar ese contrato, dijo Terence, mirándolo directamente a los ojos. El dispositivo es mío y no voy a regalar mis derechos. La sonrisa de Preston desapareció. Eso es muy decepcionante, Terence. Muy decepcionante. Espero que no te arrepientas de esta decisión. Es mi decisión, dijo Terence, y voy a vivir con ella. Preston lo miró por un largo momento, como si estuviera decidiendo qué hacer. Luego se encogió de hombros con una indiferencia que parecía ensayada. Bien, supongo que tendré que encontrar otra manera de hacer esto funcionar. Buena suerte con tu pequeño proyecto, Terence. La vas a necesitar. Preston se alejó por el pasillo y Terence se quedó solo con su ventana rota y su corazón acelerado. Sabía que algo malo venía. Preston no era el tipo de hombre que aceptaba un no sin vengarse. En las semanas siguientes fueron tranquilas. Demasiado tranquilas. Terence seguía trabajando, seguía documentando todo lo relacionado con su invención. Seguía esperando. Denise le recordaba cada noche que tuviera paciencia, que Sandra había dicho que Preston cometería errores, pero la espera era agotadora. Aún un mes después de la confrontación en el pasillo, Terence vio algo que le heló la sangre. Estaba limpiando la sala de espera de cardiología cuando vio un periódico sobre una de las mesas. En la primera página de la sección de negocios había una foto del Dr. Harold Preston sonriendo junto a un grupo de hombres en traje. El titular decía: cardiólogo de Atlanta desarrolla revolucionario dispositivo de diagnóstico portátil. Terence tomó el periódico con manos temblorosas y leyó el artículo. Decía que el Dr. Preston había creado un dispositivo pequeño y barato que podía detectar problemas cardíacos usando un teléfono inteligente. Decía que había trabajado en el proyecto durante años, combinando su experiencia médica con conocimientos de ingeniería electrónica. Decía que una compañía llamada MedTech Solutions había invertido $5 millones para desarrollar el producto. Cada palabra del artículo era una mentira. Cada palabra era un robo. Terence sintió que las piernas le fallaban y tuvo que sentarse en una de las sillas de la sala de espera. Una enfermera que pasaba le preguntó si estaba bien, y él murmuró algo sobre no haber dormido bien, pero por dentro estaba destruido. Preston lo había hecho. Había robado su trabajo, había tomado crédito por años de esfuerzo, y ahora estaba siendo celebrado como un genio innovador. Y Terence no podía hacer nada más que leer sobre ello en el periódico como cualquier otra persona. Cuando llegó a casa esa noche, no tuvo que decir nada.
Denise vio el periódico en su mano y entendió inmediatamente. La Sandra fue lo único que dijo. Sandra vino a su casa esa misma noche. Se sentó en la mesa de la cocina con el periódico frente a ella, leyendo el artículo con atención, mientras Terence y Denise esperaban en silencio. «Esto es malo», dijo Sandra finalmente, «pero no tan malo como parece». «¿Cómo puede no ser tan malo?», preguntó Terence. «Él ya tiene inversores, ya tiene publicidad. Para el mundo, él es el inventor». «Para el mundo, sí», dijo Sandra, «pero el mundo puede cambiar de opinión cuando se le muestran los hechos correctos. Y aquí hay algo importante que Preston no sabe». «¿Qué cosa?». Sandra señaló una línea en el artículo. «Dice aquí que MedTech Solutions planea presentar el dispositivo ante la FDA en los próximos meses. Eso significa pruebas, documentación técnica, demostraciones. Preston va a tener que demostrar que entiende cómo funciona el dispositivo. Y si no lo entiende realmente, si solo copió tus diagramas sin comprender el trabajo detrás de ellos, va a cometer errores». Terence pensó en esto por un momento. Era cierto que Preston solo había visto los diagramas finales, no los años de pruebas y errores que habían llevado a ese diseño. No sabía por qué Terence había elegido ciertos componentes sobre otros. No entendía las sutilezas del algoritmo de detección. No conocía los problemas que Terence había encontrado y resuelto a lo largo del camino. «Hay algo más», dijo Terence lentamente, recordando algo que había olvidado en medio de todo el caos. «Algo que Preston definitivamente no sabe». Denise y Sandra lo miraron con curiosidad. «Cuando estaba desarrollando el dispositivo, tuve un problema con el algoritmo de calibración», explicó Terence. «A veces el sensor se descalibraba después de cierto número de usos, y las lecturas se volvían inexactas. Pasé meses tratando de arreglarlo, pero no pude encontrar una solución perfecta». «Why, ¿qué hiciste?», preguntó Sandra. «Implementé un sistema de seguridad. El dispositivo lleva un contador interno de cuántas veces ha sido usado. Después de exactamente 47 usos, el algoritmo entra en un modo de recalibración que requiere un código específico para continuar funcionando correctamente. Sin ese código, las lecturas pierden precisión gradualmente hasta que el dispositivo es básicamente inútil». Sandra se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando. «¿Preston sabe sobre este sistema de seguridad?». «No hay manera», dijo Terence. «No está en los diagramas que vio. Es parte del software, del código que escribí, y el código no estaba en esos papeles. Cuando MedTech Solutions empiece a hacer pruebas con los prototipos», dijo Sandra, con una sonrisa que crecía con cada palabra, «los dispositivos van a empezar a fallar después de 47 usos. Y Preston no va a tener idea de por qué». Por primera vez en semanas, Terence sintió algo parecido a la esperanza. Preston había robado sus planos, pero no había robado su conocimiento. Y ese conocimiento iba a ser la trampa que lo atraparía. A las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Terence vio cómo Preston se convertía en una pequeña celebridad en Atlanta. El doctor apareció en las noticias locales, fue invitado a dar charlas en conferencias médicas, y hasta hubo rumores de que una revista nacional quería hacerle un perfil. Cada vez que Terence veía su cara en algún lado, sentía una mezcla de rabia y frustración que era difícil de controlar. Pero también veía otras cosas que le daban esperanza. Empezó a notar que Preston evitaba las preguntas técnicas en las entrevistas. Cuando un periodista le preguntaba sobre los detalles del dispositivo, Preston daba respuestas vagas y rápidamente cambiaba el tema hacia el impacto humanitario de su invención. Cuando un ingeniero de MedTech Solutions le hacía preguntas específicas sobre el algoritmo, Preston decía que esos detalles eran secreto comercial y se negaba a explicarlos.
Terence también empezó a escuchar rumores a través de las enfermeras y técnicos del hospital. Decían que Preston estaba más estresado de lo normal, que gritaba más, que pasaba horas encerrado en su oficina con la puerta cerrada. Una enfermera le contó a otra, que le contó a Terence, que había escuchado a Preston hablando por teléfono sobre problemas técnicos inesperados. Con el dispositivo la trampa estaba funcionando. 3 meses después del artículo del periódico, Sandra llamó a Terence con noticias. «Tengo un contacto en MedTech Solutions», dijo ella. «No puedo decirte quién es, pero me ha contado algo interesante. Aparentemente, los prototipos que Preston les dio están fallando. Las primeras pruebas fueron perfectas, pero después de cierto número de usos, los dispositivos empiezan a dar lecturas incorrectas. Los ingenieros no pueden encontrar el problema, y Preston no puede explicarlo. ¿Qué va a pasar?», preguntó Terence, sintiendo el corazón acelerado. MedTech Solutions está empezando a hacer preguntas incómodas. Han invertido $5 millones en un producto que no funciona, y quieren respuestas. Preston está tratando de ganar tiempo, diciendo que es un problema menor que puede arreglar. Pero mis fuentes dicen que los inversores están perdiendo la paciencia. Terence colgó el teléfono y se sentó en el sofá de su sala. Mirando por la ventana hacia el pequeño patio trasero de su casa, Amaya estaba jugando afuera con el perro del vecino, riéndose de algo que solo los niños y los perros pueden entender. Denise estaba en la cocina preparando la cena, cantando suavemente una canción que Terence no reconocía por primera vez en mucho tiempo. Se permitió pensar que tal vez todo iba a salir bien, pero la vida rara vez es tan simple. En una semana después, Terence recibió una carta del Departamento de Recursos Humanos del hospital. La carta decía que su posición estaba siendo reevaluada debido a reestructuración organizacional y que debía presentarse a una reunión el lunes a las 9 de la mañana. Terence supo inmediatamente lo que estaba pasando. Preston estaba usando su influencia para despedirlo, para quitarle su trabajo y su acceso al hospital. Era una venganza pura y simple. La reunión del lunes fue exactamente lo que Terence había esperado. 2 representantes de recursos humanos, ninguno de los cuales lo miraba a los ojos, le dijeron que su posición había sido eliminada debido a recortes presupuestarios. Le ofrecieron 2 semanas de salario como compensación y le dijeron que tenía hasta el final del día para recoger sus pertenencias. Terence no discutió. No tenía sentido. Preston había ganado esta batalla, pero la guerra todavía no terminaba. Cuando salió del hospital por última vez, llevando una caja pequeña con sus cosas personales, vio al Dr. Preston parado cerca de la entrada, mirándolo con una sonrisa de satisfacción. No dijo nada, solo lo miró, como si quisiera asegurarse de que Terence supiera quién había ganado. Terence pasó junto a él sin decir una palabra. No iba a darle la satisfacción de verlo enojado o derrotado. En cambio, caminó hacia su auto con la cabeza en alto, guardó su caja en el asiento trasero y condujo hacia su casa esa noche. Terence le contó a Denise lo que había pasado. Ella lloró, no de tristeza sino de rabia, y pasaron horas hablando sobre qué hacer ahora. Tenían algunos ahorros, suficientes para unos meses si eran cuidadosos, pero, eventualmente, iban a necesitar otro ingreso. «Voy a buscar trabajo mañana», dijo Terence. «Hay otros hospitales, otras compañías de mantenimiento. Algo encontraré». «Sé que encontrarás algo», dijo Denise, tomando su mano. «Pero no te rindas con el dispositivo. Preston cree que te derrotó, pero no sabe lo que viene». Terence asintió, aunque por dentro se sentía agotado. La lucha contra Preston había consumido meses de su vida. Le había costado su trabajo, y todavía no veía cómo iba a terminar ganando. Pero Denise tenía razón. No podía rendirse ahora. Los días siguientes fueron difíciles.
Terence enviaba solicitudes de trabajo cada mañana, hacía llamadas cada tarde y pasaba las noches en su garaje, trabajando en mejoras para su dispositivo, que tal vez nunca vería la luz del día. Era un ciclo agotador, pero lo mantenía ocupado, lo mantenía enfocado en el futuro, en lugar del pasado en una tarde. Mientras Terence limpiaba su garage, su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «¿Hablo con Terence Williams?», dijo una voz de mujer. «Sí». «¿Quién habla?» «Mi nombre es Linda Chun. Soy periodista investigativa del Atlanta Journal-Constitution. Me gustaría hablar con usted sobre el dispositivo de diagnóstico cardíaco del Dr. Harold Preston». Terence sintió que el corazón se le detenía por un momento. «¿Por qué quiere hablar conmigo sobre eso?» «Porque tengo fuentes que me dicen que usted es el verdadero inventor», dijo Linda Chun. «Y creo que hay una historia muy importante que el público necesita conocer». Terence se sentó en un banco de trabajo, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Una periodista investigativa de un periódico importante. Alguien que podía contar su historia al mundo. «¿Cómo supo de mí?», preguntó finalmente. «Tengo mis fuentes», dijo Linda. «Lo que importa es que quiero escuchar su versión de los hechos. ¿Podemos reunirnos?» Terence pensó por un momento. Esto podía ser su oportunidad, la manera de exponer a Preston y reclamar lo que era suyo. Pero también podía ser una trampa, una manera de hacerlo quedar mal, o de darle a Preston más munición. «Necesito hablar con mi abogada primero», dijo Terence. «¿Puedo llamarla mañana?» «Por supuesto», dijo Linda. «Tómese el tiempo que necesite, pero no espere demasiado. Las cosas con Meditech Solutions se están poniendo interesantes. Y quiero publicar esta historia antes de que alguien más la encuentre». Terence colgó el teléfono y se quedó sentado en silencio por varios minutos. Luego, tomó una decisión. Llamó a Sandra. «Tenemos que hablar», dijo. «Creo que la marea está cambiando». Sandra llegó a su casa una hora después. Terence le contó sobre la llamada de Linda Chun, y Sandra escuchó con atención, haciendo preguntas ocasionales sobre los detalles. «Esto es exactamente lo que estábamos esperando», dijo Sandra, cuando Terence terminó. «Una periodista investigativa con recursos y credibilidad. Alguien que puede contar tu historia de una manera que el público va a creer». «¿Pero es seguro?», preguntó Denise, que había estado escuchando desde la puerta de la cocina. «¿No puede Preston demandarnos por difamación o algo así?» «No, si todo lo que dice Terence es verdad», dijo Sandra. «Y tenemos la documentación para probarlo. Las fechas de los correos electrónicos, las fotos, las facturas, todo. Además, si Preston intenta demandarnos, tendría que ir a juicio, y en juicio tendría que responder preguntas sobre cómo realmente creó el dispositivo. Es lo último que quiere». Terence miró a Denise, buscando su opinión. Ella lo miró por un largo momento, luego asintió lentamente. «Hazlo», dijo ella. «Cuenta tu historia». Al día siguiente, Terence llamó a Linda Chun y acordó reunirse con ella en un café cerca del centro de la ciudad. Sandra fue con él, para asegurarse de que todo se manejara correctamente. Linda Chun era una mujer de unos 40 años, con cabello negro corto y ojos que parecían no perderse ningún detalle. Había ganado varios premios por su trabajo periodístico, incluyendo una investigación que había expuesto corrupción en el gobierno local de Atlanta. Era exactamente el tipo de persona que Terence necesitaba de su lado. Ann. La reunión duró 3 horas. Terence le contó todo a Ann: su infancia, su educación truncada, sus años trabajando en el hospital, las noches en el garage, desarrollando su dispositivo. Le mostró las fotos, los videos, los correos electrónicos,
las facturas, le explicó cómo funcionaba el dispositivo, por qué lo había diseñado así, y qué hacía el sistema de seguridad que Preston no conocía. Linda tomó notas de todo, hizo preguntas inteligentes, y al final de la reunión tenía una expresión que Terrence interpretó como determinación. «Esta es una de las mejores historias que he encontrado en años», dijo ella, guardando su libreta. «Un inventor sin recursos luchando contra un doctor poderoso que le robó su trabajo. Es David contra Goliat. Y al público le encanta ese tipo de historias». «¿Cuándo va a publicar?», preguntó Sandra. «Necesito verificar todo primero», dijo Linda. «Hablar con mis fuentes en MedTech Solutions. Revisar documentos. Tal vez conseguir una entrevista con Preston, si es posible. Quiero que esta historia sea perfecta, sin ningún detalle que pueda ser cuestionado. Probablemente 2 o 3 semanas. 2 o 3 semanas. Después de meses de lucha, parecía una eternidad y un instante al mismo tiempo. «Hay algo más que debo decirte», dijo Linda, antes de irse. «Mis fuentes me dicen que MedTech Solutions está a punto de cancelar su acuerdo con Preston. Los dispositivos siguen fallando, y Preston no puede explicar por qué. Cuando eso pase, Preston va a caer en desgracia. Y tu historia va a ser el golpe final». Terrence la vio alejarse por la calle, sintiendo una mezcla de emociones que era difícil de describir. Esperanza, miedo, anticipación y algo más profundo. Algo que se parecía a la justicia por primera vez en mucho tiempo. Pensó que tal vez, solo tal vez, las cosas iban a salir como debían. Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de la vida de Terrence. Cada mañana se despertaba con el mismo pensamiento. ¿Hoy será el día? Revisaba su teléfono constantemente, esperando una llamada de Linda Chun, una noticia, cualquier cosa. Pero los días pasaban lentos y silenciosos, como si el mundo hubiera decidido hacerle esperar un poco más. Mientras tanto, la vida continuaba. Terrence encontró trabajo temporal en una compañía de mantenimiento que daba servicio a edificios de oficinas en el centro de Atlanta. No era tan bueno como su trabajo en el hospital. Pagaba menos y los horarios eran más duros. Pero era algo. Cada centavo ayudaba a mantener a su familia. Mientras esperaban a que la tormenta pasara, Denise seguía enseñando en su escuela, llegando a casa cada tarde con historias sobre sus estudiantes y sus pequeñas victorias y derrotas. Amaya crecía cada día, haciendo preguntas sobre el mundo que a veces dejaban a sus padres sin palabras. La vida familiar de Terrence era un ancla en medio del caos, algo que lo mantenía firme cuando todo lo demás parecía incierto. En una tarde, mientras Terrence limpiaba las ventanas de un edificio de oficinas en el piso 20, su teléfono vibró en su bolsillo. Era Linda Chen. «Terrence, tengo noticias importantes», dijo ella sin preámbulos. «MedTech Solutions acaba de anunciar que está terminando su relación con el Dr. Preston. Los dispositivos fallaron en las pruebas finales antes de la presentación a la FDA. $5 millones. Perdidos». Terrence dejó de limpiar y se apoyó contra la ventana, mirando la ciudad debajo de él. Millones de luces brillaban en el atardecer de Atlanta, cada una representando a una persona con su propia historia, sus propios problemas, sus propias victorias, y él estaba a punto de tener la suya. «¿Qué significa eso para mi caso?», preguntó. «Significa que Preston está en caída libre», dijo Linda. «MedTech Solutions está furiosa. Han perdido una fortuna y quieren respuestas. Mis fuentes dicen que están considerando demandar a Preston por fraude. Y aquí viene lo mejor. Me dieron acceso a documentos internos que muestran que Preston nunca pudo responder las preguntas técnicas básicas sobre el dispositivo. Cada vez que los ingenieros le pedían explicaciones detalladas, él daba excusas o decía que era información confidencial. «Entonces van a creer mi historia», dijo Terrence, sintiendo un alivio que casi lo hizo llorar. «No solo es, quieren hablar contigo. MedTech Solutions quiere saber si el verdadero inventor estaría dispuesto a trabajar con ellos
para arreglar el dispositivo y continuar el proyecto. Terence tuvo que sentarse. Sus piernas no podían sostenerlo en ese momento. Una compañía de millones de dólares quería trabajar con él. Querían su conocimiento, su experiencia, su invención, todo lo que Preston había tratado de robarle. Ahora lo querían de él directamente. No sé qué decir, murmuró. No digas nada todavía, dijo Linda. Primero vamos a publicar la historia. Quiero que el mundo sepa lo que Preston hizo antes de que tomes cualquier decisión. Así tendrás más poder de negociación. Cuando hables con MedTech Solutions. ¿Cuándo vas a publicar? Este domingo, en la edición especial del periódico. Va a ser la historia principal de la sección de negocios, con tu foto en primera plana. Terence colgó el teléfono y se quedó sentado por un largo rato, mirando el cielo que se oscurecía sobre Atlanta. Había soñado con este momento durante meses, pero ahora que estaba llegando no sabía exactamente cómo sentirse. Feliz, por supuesto. Aliviado. Definitivamente. Pero también había algo más. Una sensación de que las cosas estaban a punto de cambiar, de maneras que no podía predecir. Anne, cuando llegó a casa esa noche, le contó todo a Denise. Ella escuchó en silencio, sus ojos brillando con lágrimas que no dejaba caer. Cuando él terminó, ella lo abrazó fuerte y no lo soltó por un largo tiempo. «¿Lo lograste?», susurró ella en su oído. «Contra todo pronóstico. Lo lograste». «Todavía no termina», dijo Terence. «Preston todavía tiene poder. Todavía tiene conexiones. Puede intentar contraatacar». «Que lo intente», dijo Denise, separándose para mirarlo a los ojos. «Ya no tiene nada. Su invención no funciona. Su reputación está dañada. Y pronto todo el mundo sabrá la verdad. No puede tocarnos». Terence quería creerla. Con todo su corazón, quería creer que habían ganado, pero años de experiencia le habían enseñado que los hombres poderosos nunca caen sin pelear. Preston todavía podía hacer daño, y Terence no iba a bajar la guardia hasta que todo terminara. Oficialmente, el domingo llegó más rápido de lo esperado. Terence se despertó temprano, antes del amanecer, y condujo hasta la tienda más cercana que vendía periódicos. Compró 5 copias del Atlanta Journal-Constitution y se sentó en su auto para leerlas bajo la luz de una farola. La historia estaba exactamente donde Linda había prometido, en primera plana de la sección de negocios. El titular era grande y directo en el robo del siglo. Como un cardiólogo de élite robó la invención de un trabajador de mantenimiento. Había una foto de Terence, una que Linda había tomado durante su reunión en el café, y debajo, la historia completa, contada en detalle, con evidencia y testimonios, que no dejaban lugar a dudas en el artículo. Comenzaba describiendo a Terence como un inventor brillante, sin título formal, cuyo trabajo fue robado por un doctor que abusó de su posición de poder. Contaba la historia de cómo Terence había desarrollado el dispositivo durante 3 años, trabajando noches y fines de semana en su garage, mientras mantenía a su familia con su trabajo en el hospital. Describía el encuentro con Preston, el robo de los diagramas, la amenaza de Preston de presentar la idea como suya. Pero lo más impactante era lo que venía después. Linda había investigado la historia de Preston más profundamente de lo que Terence esperaba. Había encontrado a otras personas que habían sido víctimas de su comportamiento. Un residente que había desarrollado un protocolo de tratamiento solo para ver cómo Preston lo publicaba bajo su propio nombre. Una enfermera que había perdido su trabajo después de quejarse sobre el comportamiento de Preston. Un técnico que había sido intimidado por años. Preston no solo había robado la invención de Terence, había pasado toda su carrera construyendo su reputación sobre el trabajo de otros, especialmente de personas que no tenían el poder de defenderse. En el artículo terminaba con una declaración de MedTech Solutions,
confirmando que habían terminado su relación con Preston debido a discrepancias en la representación del desarrollo del producto y expresando interés en hablar con los verdaderos responsables de la innovación. Terence leyó el artículo 3 veces, cada vez encontrando nuevos detalles que Linda había incluido. Luego condujo a casa, despertó a Denise y leyeron el artículo juntos mientras el sol salía sobre Atlanta. «Esto es increíble», dijo Denise pasando las páginas. Linda hizo un trabajo increíble. No dejó ninguna duda. Todavía falta ver cómo reacciona Preston, dijo Terence, aunque por primera vez se permitió sentir algo cercano al optimismo. No tuvieron que esperar mucho para averiguarlo. En el lunes por la mañana, el teléfono de Terence no dejó de sonar. Periodistas de otros medios querían entrevistarlo. Estaciones de televisión locales querían hacer reportajes. Incluso había llamadas de medios nacionales que habían visto la historia y querían saber más. Aunt Sandra le aconsejó que fuera selectivo con las entrevistas. «No queremos que parezcas desesperado por atención», dijo ella. «Elige 2 o 3 medios importantes y cuenta tu historia de manera simple y directa. Deja que los hechos hablen por sí mismos».